testificando del poder de Dios para honra y gloria de Jesucristo. Estimado hermano y amigo, lo bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y gracias por escuchar este maravilloso testimonio que habla sobre el secuestro de una madre y su hija, un acontecimiento tan duro en la vida de estas dos mujeres, en el cual el enemigo intentó causarles mucho mal e incluso la muerte. A veces Dios permite este tipo de sucesos en nuestras vidas para que nos demos cuenta lo vulnerables, lo débiles que somos y el peligro que corremos sin Él. Esta madre, con un corazón valiente y una fe ferviente, antes que hacer drama, prefirió mantener la calma y esperar en el Dios en el cual ella siempre ha confiado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es María Ávila, para servirles. Que te cuento, soy mamá de 5 hijos. Y bueno, cuando una de mis hijas la tercera tenía 8 años, ella y yo vivimos una situación que yo en lo personal no le deseo a nadie, ¿verdad? Y bueno, pues ella ahora tiene 16 años, entonces ya tuvo 8 años esa situación que vivimos, siendo un 30 de abril, afuera de las instalaciones de la iglesia donde servimos. Nos interceptan unos hombres, ¿verdad?, armados, y pues nos secuestran a ella y a mí. Nos ponen las armas en la cabeza y nos forzan a irnos con ellos. Pues mi hija sí, realmente sí estaba muy alterada, ¿verdad? Yo decía, no, o sea, esto no puede estar pasando, no, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Porque, pues, nosotros creemos en algo, en la protección de Dios, ¿verdad? Hay un salmo que yo le enseñé a nuestros hijos, el Salmo 91 de memoria, y yo creo que mucha gente se lo sabe y algunos no lo conocen, pero es una declaración de protección poderosa que a través de toda esta situación la vivimos mi hija y yo, y vimos esa palabra hecha vida en ese momento de nosotros. Entonces, pues nos interceptan estos hombres, nos forzan, suben primero a mi hija a ese vehículo. Entonces yo ya dije, ya no puedo decir que no, ni puedo dejarla sola. Entonces, pues me jalonean, nos suben a su vehículo y nos llevan con ellos. Entonces, yo cuando iba en ese vehículo, pues la verdad, mi primera exclamación, no grité como histérica, ni mucho menos. Dios tomó el control de mi vida y me dio toda la serenidad y la paciencia, ¿verdad? Y la templanza que yo necesitaba en ese momento. Yo lo único que dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y fue lo único que dije. Entonces, cuando yo manifesté eso, fue tan fuerte y tan poderoso, porque estos hombres dijeron: su Dios, señora, su Dios no sirve para nada. Su Dios, dice, no la va a salvar de esta, no la va a librar de esta. Y yo dije: sí. Y entonces entendí con quién era mi lucha. Y dije: ya sé quién eres, pero no te tengo miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Era una camioneta pick-up de cabina y media, nos pusieron en la parte de atrás, iban 2 hombres enfrente y un hombre atrás con nosotros, poniéndonos la pistola en la cabeza. Entonces yo lo que hice fue proteger a mi hija y abrazarla, y la jalé hacia este lado donde no estaba la ventanilla, y yo me quedé en medio y el hombre a mi lado derecho y mi hija al lado izquierdo. Y le dije a mi hija: no llores, no nos va a pasar nada. Entonces yo empecé a decirle a mi hija: tú conoces la palabra, ora, no perdamos el tiempo llorando, no perdamos el tiempo, ya después habrá tiempo, ¿no? Entonces estos hombres me decían: señora, agáchese, nos tenían así agachadas hasta abajo,
Y sí, yo les decía, sí, joven, sí, yo me agacho. Todo obedecía, ¿no? Pero yo decía, tengo que saber a dónde nos llevan, por dónde nos llevan. Y mi cordura estaba al 100%, ¿eh? No, nunca la perdí, nunca. Dios me dio, no sé, el 100 extra más, ¿verdad? De entendimiento. Y siempre miré, observaba qué hacían ellos y siempre miraba por dónde íbamos. Entonces, el lugar donde yo vivo, pues yo lo conozco las comunidades y gracias a Dios siempre supe dónde estaba, ¿no? Y dije, ya sé dónde estamos. Entonces siguió avanzando, ellos dijeron, pues nos iban a cambiar a otro vehículo, porque pues como miraron, cuando nos interceptaron en la iglesia había gente ahí afuera y miraron que no nos pudieron defender porque es muy fuerte, es muy fuerte. Yo a veces entiendo por qué la gente se paraliza al ver una acción así. O sea, si tú ves que están haciendo algo a alguien, tal daño, pues tú te quedas así como que, ¿qué hago, no? O es tan impresionante ver pues esa maldad, ¿no? Y yo lo único que querían era que me quitaran a mi hija, porque mi hija, en cuanto vieron que me pusieron la pistola en la cabeza, me abrazó a mi hija del estómago y mamá, mamá. Y entonces en ese momento a ella me la quitan y la suben a la camioneta y yo quería que a ella me la quitaran las personas que estaban ahí, pero pues no pudieron, ¿no? Porque a ellos también ya los tenían ahí amedrentados. Entonces yo dije, no, tranquilos, tranquilos. Entre menos violencia, creo que esto va a estar mejor. Y ya me subí yo al vehículo y ya íbamos en el transcurso del vehículo. Me atreví, ¿verdad?, a negociar con ellos. Yo traía unas llaves de una camioneta que yo venía manejando y que ya estaba estacionada allá afuera. Y yo le dije, por favor, bájenos, tengan las llaves de la camioneta, llévense la camioneta, pero pues bájenos. Y me quitaron las llaves y me dijeron, no señora, no queremos su camioneta. Le dije, bajen a la niña. Yo todavía seguí intentando, ¿no? Yo quería pues que bajaran a mi hija. Le dije, bajen a mi hija, por favor, bájenla. No señora. Y ya dije, pues no los quiero provocar más, ¿no? Y yo dije, señora, ayúdanos. Y yo empecé a orar este salmo, ¿verdad? El Salmo 91. Y lo empecé a vivir y lo empecé a creer. Este salmo habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo le decía al Señor, tú nos conoces, ayúdanos por favor. Yo creo que estamos bajo esa sombra, mi hija y yo en este momento. Yo lo creo, o sea, yo lo creo, no lo veía, pero yo lo creía. A veces pues mi esposo es una persona que siempre está al cuidado de nosotros y pues ahí no estaba, ¿verdad? No estaba y aunque yo le gritara, aunque yo le dijera, ayúdame por favor, no me dejes sola con esto, pues no podía ni hacerlo, ¿verdad? De hecho, cuando él nos ve por primera vez después del secuestro, nos dice que lo perdonáramos por no habernos cuidado, ¿no? Y yo le dije, no, tú siempre nos has cuidado, ¿no? Dices, perdóname por no cuidarlas. No, Mari, le dije, Dios nos cuida. Y mira, aquí estamos, bien cuidadas, ¿no? Antes de que él nos viera, él vio la camioneta en la que íbamos, pero la vio deshecha a balazos. Esa camioneta él la vio deshecha a balazos y dijo, pues yo creo que ya no las voy a ver, ¿no? Sí, entonces me ve y me dice, perdóname porque no las cuidé, perdóname por... Y yo le dije, no, Ari, no tienes que pedir perdón, Dios nos cuida y aquí estamos. Y ya, ¿no? Y entendí en ese momento que Dios era el único que nos podía ayudar. Y dice una porción bien hermosa en donde yo me sostuve, dice que Él nos iba a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Y yo dije, Señor, esto dice tu palabra y yo lo creo. Tú nos vas a librar. Y entonces esta camioneta avanza y llega un momento en donde ellos pierden la señal y ya nos querían, la verdad entre ellos decían, ¿sabes qué? Ya no quedas, ya, le decía uno al otro, ¿no? Yo le decía al Señor, no permitas, yo quiero estar 100% por mi hija, ¿no? Yo quiero estar consciente, no permitas que esta gente inmunda nos toque, no lo permitas, Señor. Y ellos decían, ya, no quédalas, dice, ya, duérmelas un rato.
Y yo decía, no, joven, cállese, me decían, pero ellos pensaban que yo lloraba o no sé, pero era la oración, era el clamor a Dios que hacíamos mi hija y yo en ese momento. Y decía, sí, joven, sí voy a guardar silencio. Yo estaba muy serena, ¿verdad? Y decía, lo que menos quería yo era provocar a más violencia. Y, y ya, entonces en ese momento yo le dije, Señor, bueno, pues si esto va a proceder, tú sabes hasta dónde yo soporto. Y yo no voy a soportar que le hagan algo a mi hija, ¿verdad? Yo no voy a soportar escuchar que la golpeen, que la dañen. Yo no voy a soportarlo. Mejor, pues que volteen y que nos maten ya. O sea, es preferible eso, porque es gente sin temor. O sea, hacen cosas muy feas, ¿no? Entonces, estando en ese proceso, pues el Señor me dijo, no te preocupes. Y empezó mi lucha interna, ¿no? Así, o sea, ¿cómo vas a hacer tú la obra, Señor, si aquí hay 3 hombres y ya estoy aquí y creo que de aquí nadie me libra? Ya empezaba yo a querer dudar, ¿no? Y yo le decía, Señor, pues, ¿qué vas a hacer? Entonces, en eso, la camioneta, como ellos iban tan duro y se pasaban los topes y había muchos baches, hoyos en ese camino, se me zafó un zapato a mí. Así se me zafó, era así. Y yo empecé a buscar mi zapato porque yo decía, yo voy a salir de esto. Y tengo que tener mi zapato puesto, ¿no? Y lo busqué y me lo puse y dije, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero prepáranos para lo que vas a hacer. Entonces en eso el chofer como que empezó a bloquearse, empezó a confundirse. No tenían teléfono de señal de teléfono, ya no le hablaban y ya no contestaba nadie, ya no había señal de teléfono, ya ellos no sabían ni dónde estaban. Ellos sí no sabían dónde estaban, yo sí sabía, ellos no sabían dónde estaban. El chofer le decían, ¿dónde las vamos a cambiar? ¿Dónde va a ser el cambio de carro? El chofer no contestaba, lo regañaban, le decían cosas con groserías, lo insultaban, bueno, pues que eres un tonto, pero con otras palabras, ¿verdad? Y entonces en eso me agachan más, como que yo dije, alguien, está la policía o algo está pasando, ¿por qué me están? Agáchese, me decía, agáchese. Entonces cuando ellos me agachan, yo volteo nada más la cabeza y veo las luces de una torreta, de una patrulla. Y dije, aquí está la policía. Entonces me levanto y empiezo a gritar hacia auxilio a la policía. Me vieron los policías, pero en eso ellos sacan las pistolas y entonces yo me agacho otra vez con la niña hasta abajo, ahora sí yo solita, ¿no? La cubrí y empezaron a balearse. Los policías balean la camioneta, los secuestradores balean a los policías. Fue una cosa tremenda. Yo cuando vi a los policías estaban parados así y ellos se pasaron una caseta, una pluma, la pluma que ponen para el cobro de la caseta, se la brincaron y entonces fue cuando la policía los baleó y ellos balearon a los policías y dije, ya los mataron. Yo lo único que le dije, Señor, pues cubre esa gente, ¿verdad? Y sí dieron a un policía en una oreja y sangraba mucho. Entonces su compañero lo que hizo fue subirlo a su patrulla y llevarlo al doctor. Y nos dejan ahí, ¿no? Y eso ya lo supe yo después, en ese momento yo no lo sabía. Yo pensé que había más policías, porque estos jóvenes, los secuestradores, así como estaba la camioneta deshecha a balazos, los estatales traen pistolas pues, de alto calibre que hacen hoyos de lado a lado. Las llantas quedaron deshechas a balazos, así desgajadas. La camioneta quedó sin un vidrio, todos estaban rotos. Yo cuando vi ese vehículo dije, Señor, tú eres grande, verdaderamente tú eres grande. Porque pues si no nos mataban ellos, pues en esa situación, una bala perdida, ¿no? Y me decían,
me decía porque tuvimos que acudir a la Fiscalía de Antisecuestros y me decía el fiscal, las personas de ahí, señora, revísense bien, nos mandaron con el médico legista. Mi hija fue lo único que un casquillo caliente así le cayó en el cuello y le hizo una ampulita. Fue lo único, así que pues fue la única herida o afectación que tuvimos en ese momento. Entonces en ese momento de la balacera, en ese momento de esa muerte que yo la sentía, yo la olía, pero yo decía, Señor, pues yo no le tengo miedo a la muerte, estoy preparada. Si tú quieres pues recogernos, pues hazlo, pero eso sí, que esté yo segura de que tú eres el que nos estás recogiendo, nos estás. Y no, el Señor, no, tranquila, otra vez ese bálsamo así, ese apapacho, tranquila. Entonces llegó un momento en donde estos hombres se pararon, se detuvieron la camioneta y la dejaron andando. Yo dije, ¿qué van a hacer? Pero yo no me movía con mi hija, yo estaba así abrazándola, hasta abajo del asiento, metidas, yo creo así, hasta lo más que podía yo, no sé. Y yo dije, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Le dije a la niña, no te muevas, no te muevas. Entonces ellos en ese momento se salen del vehículo y se echan a correr. Se van, los tres se van. Y yo dije, ¿qué pasa? No oía nada más que la camioneta, la dejaron andando. Yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me esperé porque yo tenía miedo que la policía fuera atrás de ellos y pues si no se detuvieron a balacear el vehículo, dije, pues menos, si los están viendo, pues los quieren agarrar, ¿no? Quieren. Entonces yo me quedé quieta ahí unos segundos, no sé, un tiempo, y ya no escuché nada. Levanté la cabeza para mirar alrededor y vi que ellos ya iban lejísimos, ya habían corrido muchísimo, ya se veían chiquitos ellos, y volteé atrás de la carretera donde estábamos, del camino, no había nadie, estábamos solas, mi hija y yo. Ahora le decía a mi hija, precisamente por la balacera, que fue una cosa tremenda, yo le dije, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, mamá, bien, no te duele nada, no tienes nada, revísate. Pero lo que yo quería era salirme de ahí, no nos podíamos salir porque estaban como trabadas las puertas, estaba como, ¡ay, Señor, qué hacemos! Había muchos vidrios y dije, a ver, espérate, no te muevas, ahorita vamos a ver qué hacemos. Entonces, como estaba reventado el vidrio, abrí por fuera la manija y pateé la puerta y nos salimos. Y cuando yo pisé el asfalto de la carretera, entendí que Dios tenía el control de todo, que Él quería que no hubiera nadie, ni la policía ni nadie, para que yo entendiera que Él nos había librado, que Él era el que nos había librado de esa obra de maldad, ¿verdad? Y así fue, no había nadie, yo tenía ganas de quererme arrodillar y clamar, pero en el transcurso del camino yo escuché que ellos decían que los otros, o sea, su otra parte de la banda, estaban por ahí porque nos iban a cambiar de vehículo. Entonces yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Dimos gracias a Dios, gracias Señor, y seguimos caminando. Y le dije a mi hija, tenemos que irnos de aquí porque aquí están los otros, la otra banda, la otra parte de la banda. Le dije, tenemos que irnos a, no sé, ahí era como milpas, era así como una pista, y nos brincamos el camellón, y cuando nos brincamos el camellón y había alambre, bueno, ya lo logramos porque había alambres de protección, y bueno, eso ya era lo de menos, la verdad. Nos fuimos y me decía mi hija, mamá, con una certeza y una convicción, porque nadie se lo contó, ella lo vivió, me dijo, mamá, la oración tiene poder. Le dije, sí, la oración tiene poder. Y caminamos a donde podíamos estar seguras. Yo sabía dónde estábamos. Y yo caminamos un ratito a llegar a un camino. Y le dije, había un joven ahí. Y le pregunté que si había
taxis, que cada cuánto pasaban los taxis, y me dijo, uy señora, cada 2 horas. Y dice, ahorita acaba de pasar uno, pero ya se fue lleno, y yo creo que 1 hora más o menos. Y dije, bueno, está bien, vamos a seguir caminando a estar seguras. Yo lo que quería era que mi hija estuviera segura y salir de ahí. O sea, yo quería salir de ahí porque pues ahí estaba la demás gente mala, ¿verdad? Entonces, caminando, encontramos unas personas que estaban bacheando ahí tanto hoyo en esa carretera, y les dije, por favor, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden llevar a mi casa? Yo les pago la gasolina, ahorita les pago. Y se me quedaron viendo así como diciéndole, y ya les dije, ¿por qué no? Nos acaban de secuestrar, pero miren, ellos escaparon. No sé, yo les dije que se habían escuchado una balacera, y se quedaron viendo, estaban muy espantados los señores, y dijeron así como que le creemos, no le creemos, pero voltearon a ver a mi hija. Pues sí, mi hija estaba blanca, transparente, y dijeron, sí es cierto. Mire señora, dice, no traemos gasolina en la camioneta para poderla llevar a su casa, pero súbase a la camioneta, cúbrase con nuestras chamarras, dice, y ahorita vemos qué hacemos. Y yo así, la niña ya estaba como queriendo hasta desmayar, y le dije, préstenme un teléfono, ¿tienen un teléfono que me presten para hablarle a mi esposo? Porque pensé mucho en mi familia, dije, mi familia está muy mal, mi familia va a estar muy preocupada, para avisarles que estoy bien, que vengan por mí, y yo les digo a dónde estoy. Y me dicen, bueno, y me prestaron un teléfono, y en eso pues yo le dije me contestó mi cuñada, y porque pues sí, estaban muy preocupados, ¿no? Ellos ya estaban esperando como que la llamada, ¿no? La llamada de la negociación, pero no hubo negociación, ¿verdad? El Señor tuvo la mejor negociación, darnos esa libertad y sobre todo, pues, ganar esa batalla por nosotros, porque dice su palabra que Él va peleando por nosotros, Él va delante de nosotros peleando la buena batalla. Entonces, pues ya en eso yo esperaba, y no llegaba nadie por nosotros a ese lugar. Y mi hija pues estaba muy mal. Mi hija, yo tenía que sacarla de ahí, porque ella, ese ambiente, ese lugar a ella le causaba, ella ya había llegado a su límite de control, la verdad. Ella, yo creo que estaba a punto de quedar así en un shock, ¿no? Pero yo oraba por ella y le decía, mi hija, Dios ya lo hizo, Dios ya nos libró, no tengas miedo. Y ya, en eso, estábamos abajo de un puente, la verdad, de una pista, y empezamos a ver que empieza a pasar la Policía Federal, la militar, la Marina, helicópteros. Yo dije, bueno, pues ahora, ¿qué pasa allá arriba, no? Dije, ¿qué pasó? O sea, yo misma estaba así como que sacada de onda. Y en eso los policías municipales se bajan de las patrullas, empiezan a correr. Parecían hormiguitas ahí en ese lugar. Yo decía, ¿qué pasa? Y entonces los señores movían la cabeza, decían, sí es cierto lo que dijo la señora, porque ya habían encontrado el vehículo y ya habían agarrado a 2 de los jóvenes. Entonces yo miré todo ese movimiento, parecía una película así de ciencia ficción, así de eso que los policías corren y que los ladrones huyen y que, ay, o sea, la balacera, y que yo dije, no, yo no puedo estar viviendo esto de verdad. Pero gracias al Señor que Él nos guardó, ¿verdad? Y que Él nos cuidó, que dice, también se cumple otra palabra, que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ciertamente Dios mandó ángeles que nos guardaron y atraparon a 2, al que quedó mudo, al que nunca, miren, no habló, no dijo nada, porque él no nos hizo nada, Dios lo bloqueó, ¿verdad? Y esa persona escapó. Entonces, pues Dios hizo su obra preciosa, Dios nos rescató, llegamos a la comisaría, tuvimos que dar informes, ¿verdad? Y me decía, señora, ¿de verdad a usted le pasó eso? Y me les quedaba viendo, le digo, sí, pero yo estaba en una fortaleza de Dios. Mi hija sí estaba muy mal. Yo inmediatamente le dije a mi mamá
que se la llevara, que la guardara. Yo quería hacer lo mismo, ¿verdad? Así esconderme, así, y llorar y llorar y ya darle gracias al Señor, no sé, tener un tiempo con Dios. Ya no pudimos porque como intervino la policía, tuvimos que ir a la fiscalía, todo ese proceso, ¿verdad? Y me decían los policías, dice, señora, verdaderamente su Dios es grande, su Dios sí existe, porque de esa nadie la libraba. Ya tenían 3 meses y planeando todo eso, imagínate. Nos enteramos de muchas cosas, porque acudimos a la fiscalía, los detuvieron, ya traían proceso en homicidio. Antes no nos mataron, fíjense. Ellos ya eran homicidios, eran gente que había matado, gente que ya había hecho mucha maldad. Pero aún yo así le dije a Dios, ten misericordia de ellos, porque finalmente también son personas, son almas, son gente que, pues no sé, que han vivido, ¿verdad? Pero pues también merecen una oportunidad. Y nos decían, ¿quiere carearse con ellos? Le dije, no, yo no quiero carearme con ellos. Ustedes encárguense, ahora sí que dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Encárguense que ellos tengan que pagar lo que tengan que pagar, pero yo no quiero verlos, ni mi hija, no queremos verlos. Nosotros lo ponemos en su disposición y pues ya, ¿verdad? Y después viene otro proceso de perdón, ¿verdad? Porque sí, a mí me dolía mucho. Yo decía, pues ya, ¿por qué nos hicieron este daño? Porque viene el proceso de sanidad interna, porque ya nos habíamos librado de lo físico, pero viene eso que todavía queda, ¿verdad? Quedan secuelas. Y yo sé que a veces ese miedo, esa inseguridad, no es fácil vencerla. Después de eso, yo creo yo secuestré a mi familia 1 mes. No los dejé salir, no los dejé nada. ¿Dónde van? No vayan. Mis hijos ya, mamá, no los dejé ir a la escuela. Pero el Señor me dijo, tienes que perdonar a esas personas. Y ahí fue cuando verdaderamente yo fui sana, yo fui libre. Yo fui libre verdaderamente hasta que yo las perdoné. Y mi hija hace poco me dijo, mamá, es que tenemos tanto que ver. Imagínate, yo estoy en suspenso por lo que ella vivió. Un día hace, no mucho, como un año, la encontré llorando. Ella es una señorita ahorita. Y llorando, así llorando. Y le dije, ¿qué tienes? Yo no puedo, mamá, no puedo. Digo, ¿no puedes qué? Dice, me duele todavía. Ok. Y empecé yo a hablarle, le dije, mira, sientes esto, tienes esto, pero ¿sabes qué? Solo Dios te puede ayudar. Y ella dice, ¿cómo sabes tú todo eso? Yo lo viví contigo, hija, pero no podemos olvidar. Él ya hizo la mayor parte, ahora nos toca a nosotras seguir ese proceso de sanidad, ¿verdad? Seguir ese proceso de apego a Él, de no separarnos de su mano, de su protección, porque si por algo lo permite es porque Él tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Y tenemos que perdonar. Pues, amiga que nos escuchas, aún hay más para ti. Después de esta situación que tú estés pasando, viviendo, aún hay más. Dios te quiere mostrar su salvación. Hermanos y amigos, indudablemente la misericordia del Señor es muy grande. Él hace proezas que nadie más puede hacer por nosotros. Esta madre y su niña definitivamente, al caer en manos de esos criminales, ya no podían hacer nada. Iban rumbo a padecer cualquier daño que ellos hubieran querido hacerles, quizás a la muerte. Pero déjeme decirle con toda certeza que nadie toca a los pequeñitos de Dios a menos que Él lo permita. Esta madre y su pequeña sabían bien que ya nada podían hacer y se limitaron a clamar al Altísimo y esperaron en Él. El Señor confundió a los delincuentes y los hizo huir atemorizados, dejándolas a ellas ilesas y abandonadas. Y finalmente terminaron capturados. Toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo por siempre, y para siempre bendito sea su nombre.